Hola, curiosas y curiosos de la historia. Si miras el título de este vídeo, podríamos estar hablando de la famosa novela Viaje al centro de la Tierra del escritor Julio Verne. En esta ocasión no hablaremos de ciencia ficción, no, sino de realidad. Una realidad que supera la ficción del visionario francés, ya que se trata de una expedición de los Estados Unidos al centro de la Tierra para comerciar con sus habitantes. Sí, no estoy loco, esto pasó. Y para lograrlo, se tenía que dar dos circunstancias. En primer lugar, un entusiasta que defienda la teoría de que se puede viajar hasta el centro de la Tierra y además, ojo al dato, que allí haya vida. Y en segundo lugar, un presidente de los Estados Unidos que sea un tanto excéntrico y que esté dispuesto a creerlo. Y bueno, como os imaginaréis, se juntaron el hambre con las ganas de comer. Por un lado estaba John Cleave Symes Jr., un exmilitar metido a comerciante y, por lo visto, con tiempo libre para desarrollar teorías pseudocientíficas. Y por otro lado estaba el sexto presidente de los Estados Unidos, John Quincy Adams. Una pareja bastante curiosa. Pero antes, si quieres estar al tanto de los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? ¡Acompáñame! Aunque la referencia más popular a este extraordinario viaje es la novela Viaje al centro de la Tierra que Julio Verne publicó en 1864, ya en 1741 el autor noruego Ludvig Jolberg ya escribió la obra El viaje de Niels Klim al mundo subterráneo, una novela de ciencia ficción que se desarrolla en una sociedad utópica que existe en el centro de la Tierra. Así que parecería que ha sido un tema propio de la literatura fantástica, sin ninguna base más allá que la propia imaginación de los autores, pero no es así. Y es que Edmund Halley fue un científico cuyo logro más conocido, aunque no el más importante, fue calcular la órbita de un cometa que pasa por la Tierra cada 76 años. Esa hazaña, que fue posible gracias a la ley de la gravitación universal de su buen amigo Sir Isaac Newton, le permitió calcular el momento y el lugar en el cielo por el que aparecería el cometa en su próxima visita a la Tierra en 1759. Aunque Halley murió en 1742, su predicción fue tan precisa que hoy conocemos a ese cometa como Cometa Halley, y todo es en su honor. Aunque la humanidad llevaba viendo ese cometa y documentándolo desde al menos el siglo III a.C. Pero bueno, que me voy con anécdotas. A finales del siglo XVII, Halley decidió dejar de mirar al cielo y fijarse en lo que tenía más cerca. Bueno, más bien bajo sus pies, y planteó la teoría alocada de que la Tierra estaba hueca y poblada. La teoría de Halley buscaba una explicación a las lecturas anómalas de la brújula y sugirió que había varios campos magnéticos. En base a ello, desarrolló la idea de que la Tierra estaba formada por 4 esferas huecas, concéntricas, separadas por atmósferas y cada una con sus propios polos magnéticos, y que la esfera interior estaría poblada de vida. Además, esto daba una explicación al fenómeno de las auroras boreales, aunque evidentemente ahora vemos o sabemos que es falsa, ya que Halley decía que estas auroras boreales no eran otra cosa que gases que se filtraban de estas atmósferas. Pues bien, esta teoría quedó en el fondo de un cajón hasta que nuestro amigo John Cleave Symes Jr. la retomó y defendió con vehemencia en 1818, postulando su particular visión. La Tierra es hueca y habitable por dentro. Contiene una cantidad de esferas concéntricas sólidas, una dentro de la otra, y está abierta en los polos, por donde penetra la luz y el calor del Sol, y, lógicamente, desde donde se puede acceder a las esferas inferiores. Y como consideraba que el centro de la Tierra, la esfera interior, estaba habitada, su expedición también incluía establecer relación comercial con ellos, con esos habitantes. Así que el tío envió cartas de su teoría a cada gobierno extranjero notable, príncipe reinante, legislatura, ciudad, universidad y cualquiera que pudiese leerla casi, porque incluso a sociedades filosóficas de todo el mundo. Y a pesar de que no recibió contestación a las misivas, él siguió R con R, y en 1820 se publicó Simpsonia, viaje de descubrimiento.
una obra de autor real desconocido, aunque bajo el seudónimo de Adam Seaborn, en el que se incitaba a realizar expediciones a los polos, demostrando así su tierra hueca. Y así, sin noticias del exterior, pero popularizándose su idea, consiguió el apoyo de algunos personajes influyentes. Y estos hicieron llegar su proyecto al presidente John Quincy Adams, que era una mente inquieta por conocer el mundo natural, aunque en ocasiones un tanto excéntrico. Pues bien, en 1828, el presidente Adams, quizás fascinado por la expedición a los polos más que por lo de la tierra hueca, le contestó que estaba dispuesto a financiar esa idea. Pero en 1829 ocurrieron dos hechos que echaron por tierra la expedición. En primer lugar, moría Symes, y además Adams no fue reelegido para un segundo mandato, y su sucesor, Andrew Jackson, desestimó la teoría rápidamente, por lo que todo quedó en agua de borrajas. Por cierto, a esa inquietud por saber y conocer del presidente Adams le debemos el Instituto Smithsonian, un famosísimo centro de investigación e educación con 19 museos asociados que, con más de 138 millones de piezas y creciendo, posee la mejor colección de historia natural de todo el mundo. Este instituto, el Smithsonian, se fundó en 1846 con fondos legados por el científico británico James Smithson, un personaje fascinado por la geología y la mineralogía, quien sin embargo nunca puso un pie en los Estados Unidos. Esto es curioso, ¿verdad? Y es que Smithson amasó una fortuna, una terrible fortuna, que le dio a su único sobrino, pero estipuló que si su sobrino moría sin hijos, su fortuna entera debería ir a los Estados Unidos de América, para fundar así en Washington un establecimiento de aumento y la difusión del conocimiento entre los hombres. Y como os podréis imaginar, cuando el sobrino de Smithson murió en 1835, y lo hizo sin herederos, el presidente estadounidense del momento, Andrew Jackson, informó al Congreso del inesperado legado, que ascendía a unos $500.000 de la época, lo que en la actualidad serían unos 12 millones de dólares sin tener en cuenta la inflación. Y si tuviésemos en cuenta la inflación, habría que añadirle un cero más. Vamos, una pasta en su momento. Pues bien, a pesar de la opinión mayoritaria del Congreso, que quería emplear esta pasta, este dinero, en otros menesteres que nada tenían que ver ni con ciencia ni conocimiento, el expresidente Adams, nuestro protagonista, que abandonó la política un año, pero en 1830 fue reelegido como congresista, fue el que luchó a brazo partido por la creación de la institución. Y tras una lucha soterrada y muchos dimes y diretes, en 1846 el Congreso votó y se creó el Instituto Smithsonian. Y lo hizo con una junta de regentes para dirigirla que nada tenían que ver con la política. Vamos, que sabían lo que hacían. Y nada, antes de acabar, añadir que lo de la teoría de la tierra hueca también la manejó la esotérica Annen Eva, que era la Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral Alemana, que se dedicaba a organizar expediciones arqueológicas, antropológicas y etnográficas por todo el mundo en busca de objetos de poder. Vamos, el Santo Grial y cosas por el estilo. Y lo hacían con la intención última de hallar el origen de la raza aria. ¡Ojito, eh! Y nada más, chicos, ¿cómo os habéis quedado? Curiosas y curiosos. ¿Qué? ¿Qué os ha parecido todas estas historias de la tierra hueca? ¿Las sabíais? Me lo puedes poner en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, te recomiendo que veas este vídeo que te va a gustar seguro. Si no eres suscriptor, darle a este botoncito. Y estos dos botones que veis son otros canales míos que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.